Aquí estás, has entrado al ejército de Estados Unidos, pero hay un detalle extraño, nadie nota tu existencia, no tienes insignias, no tienes reconocimiento y en la jerarquía militar eres prácticamente invisible. Pero esto no es un error, es completamente intencional. Este es el rango más bajo del ejército, soldado raso. Tus helados días comienzan a las 5 de la mañana con el traumático sonido de una campana. Y después de ejercicios físicos intensos, limpieza y más entrenamiento, en el comedor todos te ignoran y nadie te dirige la palabra. Pero, ¿por qué este anonimato? ¿Y qué pasa cuando termina el entrenamiento? Pues algo decepcionante. En 6 meses te ascienden automáticamente y ahora eres un soldado de segunda clase. Pero hay un problema, no es por mérito, no es por habilidad y ni siquiera es porque alguien te haya notado. Sucede simplemente porque el sistema así lo dicta y aún peor, este nuevo rango no cambia casi nada. Sigues cumpliendo órdenes, sigues sin tomar decisiones y sigues sin ser realmente alguien importante dentro de la jerarquía. Entonces, si nadie te está evaluando, ¿cómo sigues ascendiendo? ¿Se puede ascender sin que nadie te reconozca? Curiosamente, aproximadamente un año después, el sistema vuelve a hacer su trabajo y te convierte en soldado de primera clase. Y aunque el título suene mejor, la realidad es que sigues sin liderar a nadie. Este es el tercer rango en el ejército de los Estados Unidos. Y aunque ahora tienes más experiencia, tu trabajo sigue siendo el mismo: ejecutar órdenes y perfeccionar tus habilidades. Aquí es donde algunos soldados empiezan a diferenciarse, porque no todos llegan a este rango de la misma forma. Si entraste sin experiencia previa, el ascenso es automático después de un año. Pero si tienes entrenamiento militar o incluso un título universitario de 4 años, podrías empezar directamente en este rango sin pasar por los niveles anteriores. Sí, el ejército no solo busca fuerza, también busca preparación, pero aún no tienes autoridad real. Para eso hay que subir un escalón más. El siguiente rango es especialista. Aquí es donde las cosas empiezan a ponerse interesantes. Técnicamente, sigues sin ser un suboficial, pero ya puedes liderar a soldados de menor rango. Se espera que seas un experto en tu área, que sepas ejecutar órdenes con precisión y que empieces a asumir más responsabilidades de liderazgo. Podría ser el encargado de preparar a soldados para ejercicios nocturnos de patrullaje en terrenos desconocidos o de supervisar el mantenimiento de vehículos blindados, asegurándote que nada falle. Pero aquí hay un detalle curioso, los especialistas tienen el mismo nivel salarial que un cabo, pero no tienen el estatus de suboficial. En otras palabras, pueden tener más experiencia y más conocimientos, pero sin la autoridad formal para tomar decisiones. Muchos soldados quedan atrapados en este rango porque no dan el siguiente paso. Y aquí es donde se presenta una de las decisiones más importantes en la carrera militar: ¿seguir el camino técnico o el camino del liderazgo? Si eliges el liderazgo, el siguiente paso es el cabo. Este es uno de los rangos más antiguos del ejército, establecido en 1775, y por una razón, el cabo es la base del liderazgo militar. Si el ejército fuera un cuerpo, los cabos serían la columna vertebral. Sin ellos, todo colapsaría. Desde este punto, ya no solo recibes órdenes, ahora entrenas a otros, impones disciplina y te aseguras de que los estándares del ejército se cumplan. Pero llegar hasta aquí no es fácil. Necesitas al menos 26 meses de servicio, completar el curso básico de liderazgo y recibir la aprobación de tu oficial al mando. Si demuestras potencial, el ascenso puede ser acelerado. A partir de aquí, el camino se vuelve cada vez más difícil, porque ser un buen soldado ya no es suficiente. Ahora tienes que ser un buen líder. Si lo logras, puedes convertirte en sargento. Y aquí las reglas cambian completamente. Llegar a sargento no es solo cuestión de tiempo. Este rango marca una transición crucial, de un suboficial junior a un verdadero líder dentro del ejército. Para ascender necesitas al menos 36 meses de servicio, completar el curso avanzado de liderazgo y destacar en puntería, condición física y evaluaciones de desempeño. Y aquí hay un dato sorprendente: puedes ser ascendido a sargento sin haber sido cabo antes. Si demuestras un liderazgo excepcional, el ejército puede saltarte directamente a este rango. Pero no te emociones demasiado porque aquí la competencia se vuelve brutal. Los ascensos ya no son automáticos y solo los mejores avanzan. Y a medida que subes, la responsabilidad crece y el número de soldados bajo tu mando también. Sargento de Estado Mayor.
Y aquí es donde las reglas cambian. Hasta ahora, el ejército te ha entrenado para obedecer, seguir órdenes y cumplir con tu deber, pero a partir de sargento de Estado Mayor, la obediencia ya no es suficiente. El poder empieza a moverse en las sombras, ya no basta con ser el mejor soldado o el más disciplinado. Para ascender, necesitas aliados, necesitas influencias. Las recomendaciones de mando no se consiguen solo con esfuerzo, se negocian, se construyen y se deben. Y aquí es donde muchos quedan atrapados. Tienes el poder de manejar equipos completos, supervisar recursos y decidir el destino de otros militares de menor rango. Imagina que estás en una base en Afganistán, un convoy se retrasa en su ruta y no hay comunicación con ellos. El oficial al mando está ocupado, los soldados están esperando órdenes y los suministros podrían estar en riesgo. Tú eres el sargento de Estado Mayor, actúas y organizas un equipo de búsqueda, esperas más instrucciones y arriesgas la misión. Este tipo de decisiones pueden marcar la diferencia entre un ascenso o un fin abrupto de tu carrera. El ascenso a sargento de Estado Mayor no solo requiere experiencia, sino algo más: la recomendación de tu mando, 84 meses de servicio y completar el curso primario de desarrollo de liderazgo. Pero hay una realidad incómoda: no basta con ser bueno. Puedes haber cumplido con todo, pero si no tienes el favor de los superiores, simplemente te quedarás atrapado aquí. El sargento de primera clase ya no es solo un supervisor. Ahora, con 15 a 18 años de servicio, te conviertes en el pilar del pelotón. Supervisas a múltiples sargentos de Estado Mayor y sirves como la conexión entre los soldados y los oficiales. Si un capitán quiere que una misión se cumpla, tú eres el que se asegura de que realmente ocurra. Piénsalo así: eres el que decide si un soldado es castigado o recibe una segunda oportunidad. ¿El soldado que llegó tarde a la formación está teniendo problemas personales o simplemente es un perezoso? ¿Lo sancionas o lo ayudas? Es tu criterio el que importa. Pero aquí es donde la política entra en juego. Ahora no solo obedeces órdenes, las interpretas. Un comandante te pedirá resultados, pero no te dirá cómo lograrlos. Si una base en Irak necesita más seguridad, puedes aumentar las patrullas, redistribuir recursos o incluso presionar para recibir más personal. La decisión es tuya, y si tomas la equivocada, podrías estar enviando a tus hombres a un desastre. El sargento maestro, en el grado E8, deja atrás la acción directa. Ahora supervisas batallones enteros, asesorando a comandantes y manejando la estructura operativa a nivel estratégico. Aquí hay un dato curioso: puedes tener 20 años de experiencia y aún así recibir órdenes de un oficial con la mitad de tu tiempo en servicio. Pero no te equivoques, muchas veces ese oficial hará exactamente lo que tú le sugieras. Este es el punto donde la burocracia militar se convierte en un arma. Algunos la usan para proteger a sus soldados, otros para avanzar sus propios intereses. Hay quienes manipulan evaluaciones, promueven a sus aliados y destruyen la carrera de quienes consideran rivales. Si no aprendes a jugar este juego, no llegarás más lejos. Pero con el primer sargento es donde todo esto se vuelve despiadado. Solo el 1% de los soldados lo alcanza. Aquí ya no solo supervisas la logística y la disciplina, ahora controlas el destino de cada soldado bajo tu mando. Si alguien comete un error, tú decides si es corregible o si su carrera se acabó. Si hay un conflicto interno en la unidad, tú decides cómo se resuelve. Si un soldado con potencial necesita una oportunidad, eres tú quien pone su nombre en la lista. Aquí ya no se trata solo de experiencia o desempeño. Se trata de quién te respalda, de a quién has ayudado y quién está en deuda contigo, porque los próximos rangos no se consiguen con trabajo duro, se consiguen con algo más, y los que no lo entienden se quedan aquí para siempre. El sargento mayor en el grado de pago E9 ya no se enfoca en unidades pequeñas o en la ejecución directa de misiones. Ahora estás en niveles estratégicos. Imagina una operación en curso en el Pacífico. El suministro de combustible está en riesgo y la logística se vuelve caótica. Un oficial de alto rango busca una solución, pero quien realmente entiende la estructura operativa eres tú. Un error aquí puede hacer que una unidad quede varada o que una base se quede sin suministros críticos. Y si tú no lo ves venir, nadie más lo hará. Aquí viene la diferencia clave: el sargento mayor es una sombra.
Pero el sargento mayor de comando es una presencia. El sargento mayor de comando no solo opera a nivel de batallón, sino que es la conexión directa entre los soldados y los oficiales más altos. Sus decisiones afectan a miles de soldados. Si hay un cambio en la política de disciplina, entrenamiento o despliegues, su influencia es la que moldea cómo se aplican esas reglas. Piénsalo así, si un general decide implementar un nuevo sistema de entrenamiento, puede ser una reforma revolucionaria o un completo desastre. Si el sargento mayor de comando no lo respalda, la moral cae. Si decide adaptarlo inteligentemente, la reforma se convierte en un éxito. En esencia, puede hacer que un comandante brille o que fracase. Por eso, el Departamento del Ejército selecciona con extremo cuidado a estos sargentos. No cualquiera llega aquí, hay que haber demostrado liderazgo, maniobra política y un control absoluto sobre la tropa. Pero por encima de todos, hay un solo hombre. El sargento mayor del ejército. Este no es solo un rango, es un cargo. Solo hay uno en todo el ejército de los Estados Unidos. Es el asesor personal del jefe de Estado Mayor y la única voz alistada que llega directamente al alto mando. Este es un puesto con poder, pero también con riesgos. Si lo ocupas, tu rostro es conocido, tus palabras son registradas y tus decisiones pueden volverse históricas o desastrosas. Aquí hay algo que pocos saben. Aunque el sargento mayor del ejército técnicamente sigue en el sistema de rangos, tiene privilegios protocolares por encima de un teniente general. En reuniones estratégicas, su opinión puede pesar más que la de un oficial con 3 estrellas en el uniforme. Y aquí es donde el poder cambia de manos, porque justo después de esto, entramos en el territorio de los oficiales. El oficial de garantía 1 es el primer nivel de un nuevo mundo. No es un oficial comisionado tradicional, pero tampoco es un soldado alistado. Son híbridos. Técnicamente ya no responden a los sargentos, pero tampoco tienen el mismo nivel de autoridad que un teniente. Estos oficiales son seleccionados de entre los soldados alistados, pero no basta con el tiempo de servicio. Para entrar en este rango, debes presentar una solicitud escrita, obtener recomendaciones de tus comandantes y ser aprobado por el secretario del ejército. Aquí ya no importa solo tu experiencia en combate o tu habilidad de liderazgo, ahora importa quién está dispuesto a respaldarte, porque en este nivel ya no se trata solo de seguir órdenes, sino de decidir quién tiene la autoridad para darlas. Aquí es donde la autoridad comienza a mutar, ya no solo se trata de ejecutar órdenes o supervisar tropas, aquí el conocimiento es poder. El oficial de garantía 2 ha dejado de ser un aprendiz, ahora es un experto intermedio con autoridad real. Ya no solo asesora a los comandantes, sino que toma decisiones que pueden cambiar el resultado de una misión. Imagina una operación de inteligencia en Medio Oriente. Un batallón de infantería se prepara para una incursión nocturna, pero hay un problema. El sistema de comunicación satelital presenta interferencias y el comandante no sabe si avanzar o abortar. El oficial de garantía 2, un especialista en sistemas de señales, es el único en la sala que realmente entiende lo que está pasando. Si dice que es seguro continuar, el batallón entra. Si dice que no, la operación se detiene. Aquí, la influencia es sutil pero absoluta. No das órdenes directas, pero lo que dices define qué órdenes se dan. Subimos un nivel. El oficial de garantía 3. Ahora estamos en un punto donde ya no supervisa solo una unidad, sino múltiples equipos en un área de operaciones. A este nivel, los oficiales de garantía son líderes de élite en su campo. Piensa en un convoy militar que transporta suministros críticos a través de una zona de guerra. El comandante de la unidad tiene la autoridad, pero el oficial de garantía 3 es quien decide cómo se ejecuta la misión. Si detecta un fallo en la logística, puede redirigir el convoy, cambiar la rutas o incluso suspender el movimiento si el riesgo es demasiado alto. Y lo más importante, nadie cuestionará su decisión porque su conocimiento técnico supera al de los oficiales comisionados. Pero aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. El oficial de garantía 4 ya no solo maneja tácticas, sino estrategia. Este rango ya no solo se ocupa de una brigada o batallón, opera en divisiones, cuerpos y escalones superiores. Aquí no solo aplicas tu experiencia, sino que defines el futuro del ejército en tu área de especialización. Por ejemplo, imagina que eres un experto en defensa aérea. Un nuevo tipo de dron enemigo ha comenzado a hacer estragos en las líneas de defensa. Los oficiales comisionados pueden
pueden discutirlo en reuniones, pero tú eres el que realmente sabe cómo contrarrestarlo. Tu trabajo no es solo decir esto no funcionará, sino desarrollar la nueva doctrina de combate que determinará cómo el ejército se adapta a la amenaza. Y en la cima de esta estructura encontramos al oficial de garantía 5. Este no es solo un puesto, es una anomalía. Es el rango más raro dentro del ejército. Existen tan pocos que sus nombres son conocidos en los círculos estratégicos. Estos oficiales no solo asesoran, moldean el ejército mismo. Cuando un general necesita comprender cómo modernizar una flota de helicópteros de ataque o integrar inteligencia artificial en las operaciones, no llama a un coronel, llama a un oficial de garantía 5. Aquí ya no eres solo un especialista, eres un arquitecto de la guerra. Pero incluso a este nivel todavía hay un techo, porque después de los oficiales de garantía vienen los oficiales comisionados, y en este nuevo mundo la influencia cambia por completo. El subteniente segundo es el punto de entrada, el primero en recibir una comisión y el primero en liderar. Un pelotón de 15 a 50 soldados depende de sus órdenes, pero aquí es donde la realidad golpea. Los suboficiales a su cargo, como el sargento de pelotón, tienen más experiencia que él, han estado en combate, han liderado soldados durante años, y aquí está el dilema. Si el subteniente no demuestra competencia rápidamente, perderá el respeto de quienes realmente ejecutan las órdenes. Algunos aprenden rápido, otros se convierten en nombres olvidados en los informes. El teniente primero ha sobrevivido a esa prueba, sigue liderando un pelotón, pero ahora tiene la confianza de sus superiores. Ya no es el oficial verde que llegó a aprender, ahora se espera que enseñe. Cuando un convoy sufre una emboscada en una carretera afgana, es el teniente primero quien decide si pelear o retirarse. Si el suministro de municiones en la base es insuficiente, es él quien negocia con la logística para conseguir más antes de que sea demasiado tarde. Pero ser líder de pelotón es solo el comienzo. Un capitán es otra cosa. Ahora no lideras un pelotón, lideras toda una compañía. 150 soldados. Si antes tu responsabilidad era asegurar que un escuadrón ejecutara bien su misión, ahora tienes que asegurarte de que toda una unidad funcione con precisión. Aquí es donde el juego cambia, porque el capitán ya no solo dirige soldados, también maneja la política dentro de la unidad. Si dos tenientes en su compañía tienen conflictos, es su trabajo controlarlo antes de que la moral se desplome. Si la logística del batallón no asigna suficientes suministros, es su trabajo presionar a los oficiales de mayor rango para obtener más. Y aquí es donde las cosas se vuelven aún más interesantes. El mayor, con el rango O4, deja de estar al mando directo de tropas y comienza a moverse en los niveles estratégicos. Ahora es oficial de personal en un batallón o brigada. Ya no ejecuta misiones, las diseña. Imagina que un batallón de infantería es desplegado en una región hostil. El mayor es el que diseña cómo se van a posicionar las unidades, qué recursos necesitan y cómo se ejecutará la ofensiva. Pero aquí el poder empieza a dejar de ser visible. No das órdenes directamente, pero las órdenes que das a los comandantes de las compañías determinarán el destino de cientos de soldados. Y luego está el teniente coronel. Este es el punto donde el liderazgo ya no es solo un deber, es una responsabilidad absoluta. Comandar un batallón significa que eres el último responsable de cada vida, cada decisión y cada fallo. Si una operación sale mal, el teniente coronel es quien debe responder ante el alto mando. Si la moral de la tropa decae, es su liderazgo el que define si la unidad sigue siendo efectiva o se convierte en un desastre. Aquí las órdenes no solo afectan a soldados, afectan a la guerra misma, pero todavía hay más, porque después de esto entramos en el mundo donde el liderazgo ya no solo es poder militar. Aquí es donde la política, la influencia y la estrategia global comienzan a tomar el control. El coronel es el último eslabón antes de cruzar al mundo de los oficiales generales. Bajo su mando hay una brigada completa, 5.000 soldados que ejecutan su visión o comandos especializados como unidades legales o médicas. Pero ser coronel no es solo un cargo de mando, es ser arquitecto de la guerra. Imagina que tu brigada es enviada a un país extranjero. Es tu trabajo decidir cómo se moverán las tropas, cómo interactuarán con la población o cómo enfrentarán a las amenazas que acechan en cada esquina. Si fallas en leer el terreno, un convoy puede caer en una emboscada mortal. Si fallas en entender la política local, la población puede volverse en tu contra. Si fallas en prepararte para el combate, las bajas serán tu responsabilidad. Y si lo haces bien, subes a los niveles más altos del poder militar. Aquí es donde aparece el general de brigada, el primer rango de oficial general. Aquí ya no lideras soldados,
Lideras la guerra misma. Los generales de brigada comandan brigadas de combate, fuerzas de tarea conjuntas y a veces unidades multinacionales en zonas de conflicto. A su cargo tienen entre 3.000 y 5.000 soldados, además de unidades blindadas, artillería y apoyo aéreo. Su papel es crucial en conflictos de alto riesgo. Son los que transforman órdenes estratégicas en maniobras tácticas sobre el terreno. Imagina un general de brigada en Afganistán al mando de una ofensiva contra un bastión insurgente. Su decisión sobre cuándo y cómo atacar puede significar la diferencia entre una victoria decisiva o un desastre táctico. Si un batallón queda atrapado en fuego enemigo, es el general de brigada quien decide si envía refuerzos, ordena una retirada o arriesga una maniobra de flanqueo. Decisiones que toman en una sala de guerra pueden cambiar el destino de miles de soldados. El general mayor es la siguiente evolución de este poder. Ahora tiene el mando de toda una división, unos 14.000 soldados. Una división es una fuerza militar autosuficiente, con infantería, tanques, artillería, helicópteros y sistemas de defensa aérea. En una guerra convencional, son ellos quienes lideran las invasiones y las batallas más grandes. En la Segunda Guerra Mundial, los generales mayores lideraron divisiones enteras en el desembarco de Normandía, coordinando los ataques que finalmente llevaron a la caída del Tercer Reich. Para cuando llegas aquí, ya no hay espacio para errores. Cada decisión es revisada al más alto nivel y cada fallo puede costarte el ascenso o la reputación. Imagina que eres un general mayor y recibes informes de inteligencia sobre una emboscada enemiga en una zona de combate. Si dudas en tomar una decisión, cientos de vidas pueden estar en juego. Si ordenas un ataque sin la información correcta, puedes enviar a tus tropas directo a una trampa mortal. Y luego está el teniente general. Aquí no lideras solo batallas, lideras guerras enteras. Comandas cuerpos de ejército, fuerzas multinacionales y supervisa operaciones que abarcan continentes. Imagina ser el comandante de CENTCOM, el mando central de operaciones en Medio Oriente. Cada ataque aéreo en Siria, cada despliegue de tropas en Irak, cada operación encubierta contra grupos terroristas pasa por tu escritorio. Tienes bajo tu mando a más de 80.000 soldados, marines, pilotos y fuerzas especiales en una de las regiones más volátiles del planeta. Si una embajada estadounidense es atacada en un país hostil, tú decides si envías un equipo SEAL a extraer al personal o si lanzas un bombardeo de represalia. Si un portaaviones entra en aguas enemigas, tú eres el que aprueba o cancela la misión. Los generales de brigada y generales mayores reciben órdenes tuyas. Tú no ejecutas la guerra, tú la diseñas. Pero incluso aquí todavía hay un peldaño más alto. El general. Aquí es donde los líderes militares se convierten en leyendas. Solo un puñado de oficiales alcanza este rango y cuando lo hacen, su influencia trasciende el campo de batalla. Ya no se limitan a dirigir soldados o planear misiones. Sus decisiones afectan economías, tratados internacionales y el equilibrio de poder mundial. Son ellos quienes se sientan en la sala de crisis de la Casa Blanca, junto al presidente y el secretario de Defensa, evaluando amenazas que pueden desencadenar guerras. Un portaaviones chino en el mar del sur de China, un misil hipersónico en Corea del Norte, un golpe de estado en África, todo pasa por su análisis. Si un general habla, el mundo escucha. Y luego está el general del ejército, el rango más alto, el más raro, el más temido. Solo 9 hombres en la historia de Estados Unidos han ostentado este título. Solo se otorga en tiempos de guerra total, cuando la existencia de la nación está en juego. Aquí no hay debates, aquí no hay burocracia. El general del ejército toma el control absoluto del ejército y lo dirige sin restricciones. Douglas MacArthur, Dwight Eisenhower, George Marshall, hombres cuyos nombres no solo marcaron la historia militar, sino la del mundo entero. Si llegas aquí, no eres solo un soldado, no eres solo un líder, eres la guerra en su máxima expresión.